y comenzar a compartir. Vean, la parte que tiene que ver con sujetos y fuentes de información. Esta es la sección 3.2. Ya esto es marco metodológico. En este curso, esto es Verga, este simplemente, chico podrido que está. Yo creo que eso me ofreció porque me dijo que todo está todo podrido. está abierto ya lo cerré. Tengan cuidado con el micrófono porque si se les abre, se escucha todo. Ok, en este curso, propiamente, sujetos y fuentes de información, ustedes no tienen que entregar nada. Las explicaciones que van de aquí en adelante no es para entregarles de este curso, es para entregarles del siguiente curso y del último, como tal. O sea, ya aquí lo que vamos a ver es la parte metodológica que no vamos a trabajar dentro de este 6 semanas, sino que es lo que se trabaja ya para el seminario uno en este caso. Entonces vamos a empezar por la parte de sujetos. Vean, en la parte de sujetos de información, nosotros tenemos que verlo desde el punto de vista cuando los documentos llamamos población y muestra. Entonces, en los sujetos de información, lo que definimos son aquellos individuos físicos o jurídicos. ¿Por qué digo jurídicos? Porque si en dado caso una persona tiene la representación de una empresa, entonces me está brindando desde su punto, o sea, y bajo su sus funciones, una visión empresa. Eso es como cuando el periodista dice, bueno, entonces del ICE se obtuvieron las siguientes declaraciones, sí, porque se obtienen a través de un canal oficial donde se oficializa como vocero o vocera oficial de una institución y entonces al brindar las respuestas a una declaración está en función de la organización y no de la persona. Eso es como que el día de mañana, por ejemplo, yo que trabajo en la UNED, me hagan una entrevista, la UNED me diga, en esta entrevista usted tiene la representación de la universidad y por lo tanto entonces yo no hago mis declaraciones en función de Roberto Santamaría, sino en función de la universidad. Eso es cuando uno habla de personas físicas o jurídicas o corporativas. Ahora, normalmente los diferentes, ¿cómo se llama? Normalmente los diferentes trabajos de ustedes se basan sobre todo en trabajar con personas físicas, o sea, humanos, personas como tal. Y entonces aquí es donde vienen varias cosas. La sección no es muy grande. La sección de sujetos de información, la 3.2, no es nada grande, o sea, es pequeñita. Pero es una sección, y cuando me refiero a pequeña es porque el parámetro es que puede ser de máximo 2 páginas, no pasa de esa cantidad de páginas. No es hacer toda una estructuración muy metodológica y estadística, y aquí es donde va el tema. Si el proyecto fuera cuantitativo o, aunque sea cualitativo, pero requiere un desarrollo de una muestra muy amplia, que aquí yo creo que sí atañe más al caso de los proyectos teóricos, pero ustedes también los de proyectos teóricos tienen que definir eso, es porque en esta sección también yo tengo que explicar desde el punto de vista de aplicación de métodos estadísticos cómo defino la población o universo y cómo defino la muestra. Pero es que ahí es donde viene el tema y voy a saltarme un poco esto. Voy a ver si lo tengo acá. Aquí vienen los tipos de muestreos. Yo les voy a recordar un poquito las clases de probabilidad uno. No me voy a meter en el desarrollo propiamente de fórmulas, porque no se enfoca en esto el curso y la mayoría de ustedes ni siquiera lo van a usar. Si ustedes se acuerdan muy bien, cuando uno llevaba los cursos de probabilidad estadística, probabilidad uno, probabilidad 2, como lo ya hayan llamado en sus carreras y como le hayan dado el nombre que le hayan dado, a uno le decían, hay una fórmula donde yo parto de una población que determino que es el universo y para poder establecer un muestreo bajo cierto nivel de confianza y con cierto nivel de incertidumbre, yo tengo que aplicar un cierto tipo de fórmula y también considerando, dependiendo del tipo de distribución que tengo, si es una distribución normal tipo campana de caos, una doble cresta o una distribución más tirando a Z o la famosa T-Student, yo aplicando esa muestra, digo, aplicando esa fórmula, determino el tamaño de la muestra de esa población. ¿Qué es lo que viene a decir esto? Que esa muestra de esa cantidad de individuos bajo esos parámetros me van a ser representativos y yo puedo establecer entonces una generalidad de resultados. Esto en la parte de ciencias políticas es básica, ¿verdad? Porque por ahí se han desarrollado los negocios de las empresas encuestadoras
que el desarrollar encuestas de campo nos permite establecer una visión desde un grupo que se llama la muestra hacia la población total. Entonces, por eso es que, por ejemplo, si nosotros vemos las que publica Sid Gallup, no sé cuál será la otra, eh, Demoscopía antes, el Centro de Investigaciones de Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica, el CIEP, todos tratan de establecer una generalidad y la generalidad es decir, bueno, del grupo poblacional muestra se establece por lo tanto entonces que la población apoya en tanto porcentaje al presidente, pero hay un margen de error de tanto por ciento. Pasa lo mismo en las carreras políticas. Aquel partido, ¿cómo se llama? Candidato a presidente tiene tanto de apoyo versus el otro, pero hay margen de error. Y como el margen de error se suma o se resta, entonces puede ser que tengamos un empate técnico. Bueno, la cuestión es que la técnica que yo determino y utilizo para, desde el punto de vista probabilístico, establecer un muestreo que sea representativo hacia la población, está basado, está fundamentado en la objetividad con la cual yo aplique el método. Y es que ahí es donde vienen varias cosas. ¿Por qué es que, por ejemplo, aun cuando nosotros somos 5 millones de habitantes, las muestras de los estudios no pasan de 1000 y algo? Bueno, porque estadísticamente se sabe que con una población muy grande, por más que yo haga más grande la muestra, siempre me va a dar más o menos la misma tendencia. O sea, ya se establece una tendencia y por lo tanto yo no ocupo usar más recursos para poder realmente obtener una visión general. Cuando un estudio a una población grande se hace para toda la población, se denomina un censo. Por eso es que Costa Rica, el INEC, hace censos cada 10 años. Bueno, se establece que debería ser cada 10 años, porque la cantidad de recursos que se requiere para poder desarrollar un censo son tantos que no lo podemos hacer anualmente. Entonces en Costa Rica se estableció cada 10 años. Ven, ahora bien, ¿qué es lo que pasa con el muestreo aleatorio? Que hay que tener cuidado, por eso que les digo que depende cómo se establezca. Por ejemplo, si yo tengo una población de una escuela y esa población de niños de escuela, yo tengo, digamos, que diferentes orígenes, nacionalidades y eso, yo puedo decir, bueno, voy a hacer un aleatorio simple, no sé, de 1000 niños voy a sacar una muestra de 200 porque eso me dio. Y saqué 200 niños al azar. Por A o por B, en esa lección, al final saqué 200 niños y todos los niños eran, cosa que puede suceder que no sea así, pero todos los niños me dieron que no eran niños, sino niñas. O sea, no tengo ni una sola persona, ni uno solo del sexo masculino. Entonces me quedé sin representatividad de los niños, sexo masculino, género masculino, sexo hombre. Me quedé sin ninguna representación de ellos. Y fue un muestreo aleatorio. Y se supone que por el desarrollo del proyecto y por como yo establecí el método del muestreo, estaba bien, porque lo hice a ciegas, pero salieron todas niñas, no hay ni un solo niño. ¿Qué pasa? Ahí lastimosamente, aunque cumple con la teoría, ya queda dudas en el estudio, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa en una cuestión así? Bueno, yo tendría que establecer de esos 2000 niños, cuántos son niños, cuántos son niñas, establecer un porcentaje y entonces mi muestreo aleatorio también debería ser estratificado para que haya una representatividad, en este caso que lo estoy estableciendo por sexo, por ejemplo. ¿Ven? Entonces ahí debería haber algo estratificado. ¿Por qué? Porque entonces yo debería pensar en la conformación de ese grupo poblacional para no errar. Y dependiendo del tipo de estudio, porque si el estudio es, por ejemplo, necesidades fisiológicas o cosas así, no es lo mismo niño y niña, ¿verdad? O sea, son cosas que van a tener sus necesidades diferentes por su sexo. Entonces, ahí en ese caso, mi error inicial podría ser establecer un aleatorio simple y considerar variables de conformación del grupo poblacional. Esas son las complejidades que tiene el muestreo probabilístico. Y como les digo, yo no me voy a poner a hacer aquí la fórmula. ¿Por qué no me pongo a hacer la fórmula? Bueno, porque ahí paso al otro lado. La mayoría de ustedes trabaja en organizaciones donde mi rango de acción o la cantidad de personas relacionadas con estos campos o los que conforman el departamento tal vez no pase de 20, 30, 40, 50, tal vez hasta menos. ¿Qué pasa cuando mi grupo poblacional es de 50? Bueno,
viene la buena teoría, yo establezco la muestra y si le pongo un buen margen, digamos, de confianza, 95%, con un más o menos 3%, bueno, la muestra me va a salir de 48, 49 personas. O sea, de 50 tengo que entrevistar a los mismos 50. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí el muestreo probabilístico no es útil porque en una población de 50 personas, de 100 personas, lastimosamente el esfuerzo me va a mandar a buscar a casi todo el mundo y termino haciendo un censo. Y eso es hacer mucho esfuerzo. Entonces ahí es donde nace el otro tipo de muestreo no probabilístico que está asociado con un enfoque más cualitativo, que es el enfoque de interpretación. En ese enfoque, que es como el que ustedes trabajan, porque la aplicación o la investigación de ustedes, aunque es aplicada, genera o se genera a partir de un estudio donde ustedes también van a utilizar su juicio de experto y por lo tanto una serie de consideraciones desde la propia investigación para llegar a esa solución y que está basado más en valoraciones más que en demostraciones numéricas, entonces van a caer en el no probabilístico. En el no probabilístico yo puedo establecer un muestreo desde ciertos criterios, como el de conveniencia o el de, por ejemplo, por cuotas. ¿Qué pasa, por ejemplo, el de conveniencia, que es el que más les voy a explicar? Yo sé que en el grupo La Unidad, y tengo un caso por ahí que ahora estaba leyendo precisamente, es una unidad que hace operaciones, hace proyectos de inversión, pero está conformado como por dos grupos poblacionales. Los grupos técnicos de labores de campo, albañiles, operarios y demás, y el grupo profesional, que es el que se hace cargo de la gestión propiamente y coordinación del proyecto. Los que son mano de obra, digamos, y son manos de los proyectos, no sé qué valor tendría el preguntarles algo porque son hacedores, por ejemplo. Si la persona es albañil y lo mandan únicamente es a construir, él va a cumplir con su actividad. No le interesa la parte de gestión de proyectos. Entonces, desde el criterio del investigador, yo debería reducir esa población y tal vez no la ocupo para la investigación. ¿Por qué? Porque aunque bien son interesados de los proyectos, ellos son hacedores nada más, o sea, solo ejecutan, no gestionan. Entonces yo ya reduzco esa población por un criterio mío de investigador, que es un criterio que hasta cierto punto es objetivo, porque está fundamentado en qué? En un análisis de las funciones, actividades y también del perfil de información que me puedan dar. Ese grupo lo elimino. No soy discriminatorio, no soy racista. No, para mi investigación no me van a generar información y no voy a gastar tiempo y recursos en algo o en un grupo poblacional que no me genera. A partir de ahí, si eran 50 personas y este grupo eran 30, ya me quedaron 20. Ahora sí, de esos 20 que tengo, yo podría seccionar y tener dos grupos, directamente el gerente, director del departamento, y si los directores o gestores de proyectos tienen alguna clasificación. Ahí podría sacar grupos poblacionales diferentes. Entonces, esos 30 que me quedan los voy a investigar, pero si esos 30 también, de esos 30, digamos que unos 20 directores de proyecto están o fuera del país o están dentro del país y en regiones que no los puedo o por recursos no puedo acceder, entonces por un criterio de oportunidad, conveniencia, me quedo con 10. Esa es mi selección de muestra no probabilística. Considero que con esos 10, por su experiencia, por su cercanía, poder adquirir información y considerando que tal vez después de 10 la información va a ser repetida, entonces voy a trabajar con esos 10 de 30. Si el gerente es uno solo y tengo acceso, ese lo tomo como un grupo poblacional distinto y a ese le aplico alguna otra técnica distinta porque puede ser un tipo de información distinta. Ese es el muestreo no probabilístico bajo un enfoque cualitativo donde mis soluciones son basadas en descripciones, análisis, comprensiones, más que en elementos numéricos. ¿Por qué mencionaba la investigación teórica? Porque en el tema de investigación teórica hay que definir de dónde va a salir la muestra porque yo lo quiero hacer más general. Por ejemplo, hace poco yo trabajé el año pasado con una estudiante un modelo empírico de gestión de información, conocimiento y comunicaciones, que no es lo mismo que documentación, porque todo el mundo cree que comunicaciones es solo documentar y no. Hay un tema interesante que es entender entre lo que es información, cómo esa información se conforma o se transforma en conocimiento y cómo esto pasa a ser parte de las comunicaciones. O sea, hay niveles de entender entre esos tres elementos y establecimos toda una investigación teórica en el campo. Ahora, ¿qué fue lo que establecimos? Bueno, ¿a quién le podemos preguntar
sobre cómo se utilizan los tres conceptos a nivel de gestión de proyectos propiamente en la calle. Y obviamente a gestores de proyectos, pero es una investigación general. Entonces, por ejemplo, en ese caso lo que establecimos era, en primera instancia, buscar que tuvieran algún grado académico. ¿Qué grado académico establecimos? Sí, como maestría para poder acceder a las bases de los egresados del tecnológico y la muchacha tenía creo que acceso a otra universidad privada. Entonces tomamos esas dos bases de datos. A partir de esas dos bases de datos y por ese criterio establecimos un total de población como de 2.500 personas. Se establecieron los criterios de confianza y demás y la muestra final nos llegó creo que a 350, 400 personas. Establecimos los mecanismos para acceder y al final respondieron creo que en total máximo 100 personas. Con esas 100 personas se hizo el trabajo. ¿Por qué? Porque no es que se falló en la muestra, sino que ya y las personas no contestaban y por más que tratamos de llegar siempre, aumentar y llegar a 400, lo más que llegamos fue a 100, porque se hizo primero un barrido de esas 400, de esas 2.400. De ahí contestaron, creo que fueron como 40. Bueno, como ahí no contestaron, se eliminaron el resto que no contestaron, se buscó otro grupo para poder ir aumentando y finalmente creo que se mandó la encuesta casi a la mitad total de la población para poder alcanzar al menos 100. Y al final, por un tema de tiempo, consideramos que con los 100 había que trabajar. ¿Ven? ¿Qué pasa? En los proyectos teóricos, como en este caso están buscando tratar de establecer una generalidad, tienen que definir un buen grupo de estudio que le dé un muy buen soporte. No implica que no se pueda hacer cualitativo, pero si lo van a hacer cualitativo, por ejemplo, que no salgan como una vez un muchacho que dijo, es que como al final no encontré a quién preguntarle, lo hice con únicamente tres expertos que eran conocidos míos y ya. De ahí, me perdona, pero entonces el alcance, eso era como la visión de mis amigos, decía yo, porque desde el punto de vista de investigación no tiene ningún fundamento. Por más que lo venga a tratar de definir desde el punto de vista no probabilístico, me perdona, pero el enfoque del proyecto lo que buscaba era una generalidad y por lo tanto no podemos caer en ese tema. Entonces, ¿por qué les hago esa aseveración a los que están haciendo teórico? Porque si están buscando una generalidad, lo más recomendable es buscar realmente un estudio probabilístico. Y mira, yo no había visto que ese libro haya escrito tan mal la palabra probabilístico. Hasta ahorita lo veo. Qué mal escribieron eso. Tienen que buscar el enfoque probabilístico porque si lo que andan buscando es una generalidad, entonces hay que buscar criterios para obtener una buena población que les pueda construir esa muestra que construya la generalidad. ¿Ven? Y tiene que estar fundamentada. Entonces ahí el desarrollo de la sección sí es más amplia porque sí hay que dominar la parte de las diferentes fórmulas y demás y entonces establecer los criterios de selección de esa muestra. Precisamente salté para explicarles esto porque era lo que está aquí explicado anteriormente. Entonces, ¿qué se trabaja en la sección de sujetos de información? Bueno, en primera instancia se trabaja, pero en primera instancia tienen que trabajar la explicación de dónde surge su muestra de personas. Si es cualitativa, si es cuantitativa, si es probabilística, no probabilística, si es por conveniencia, cuáles criterios están usando, y todo eso lo tienen que explicar dentro de la sección. Esa explicación, como les digo, no es muy larga. Una explicación de esa puede ser dos, tres párrafos bien desarrollados, donde queda muy claro para determinar también al final los números. Si al final son 10 personas, bueno, esas 10 personas, cómo surgieron, cómo fue ese proceso de explicación. Y para eso, por ejemplo, ustedes tienen en los repositorios del libro, por ejemplo, el de Sampieri, que explica muy bien todo ese desarrollo de demostración de población y muestra. Ahora bien, una vez que establecieron esa población, que esta es la primera explicación, cómo paso de la población a la muestra, entonces comenzar a establecer los perfiles de los grupos poblacionales. Perfiles en función de experiencia, conocimiento en proyecto, relación con el proyecto y también en función de qué tipo de información es que ese grupo poblacional o ese perfil les va a brindar a ustedes. ¿Por qué? Porque también la selección tiene que tener un sentido. ¿Y qué tipo de información? Y para caracterizar por cada grupo poblacional, y qué información, porque era lo que les decía anteriormente. Si yo tengo dentro de ese grupo a la persona que es la persona directora, digamos, de un departamento, o esa persona directora tiene una visión distinta a quien está gestionando directamente, porque esa persona directora es una persona gerencial que es más para toma de decisiones. Entonces, el tipo de información que yo voy a conseguir de esta persona es completamente distinta o es relacionada pero con una visión y un carácter distinto a lo que me puede dar la persona que está en el día a día en el Loazar, por decirlo de cierta manera.
¿Ven? Y esas visiones es muy importante establecer después técnicas distintas, que eso lo hablamos el miércoles, porque lo importante es que cuando pasemos a la parte de procesamiento, poder contrastar esas visiones para obtener diferencias, semejanzas y con eso poder crear un verdadero análisis. Esa es la parte importante de sujetos. Poder tener claro de dónde surgen los sujetos que vamos a usar, qué información me van a brindar y sobre todo cómo relaciono con el proyecto, porque esto me va a ayudar después a construir las técnicas de recolección de información en función de los perfiles de estos sujetos. Entonces, esa es la explicación en la parte de sujetos. Dudas, consultas. Tengan en cuenta estos criterios. Siempre son criterios objetivos fundamentados en la técnica. La representatividad no significa igualdad. Por eso les decía el caso de los niños, niñas. Si en un caso como ese yo tuviera, por ejemplo, 60-40, el grupo, la muestra tiene que estar distribuido 60-40 para que haya una representatividad. Y evitar la saturación, porque también si hay técnicas que yo ya sé que van a haber repeticiones después de cierta cantidad, desde un cierto criterio yo puedo limitar la cantidad de sujetos para no tener tantas repeticiones. Consultas, dudas en la parte de sujetos, si no paso a la parte de fuentes. No, yo sí tengo una. Es respecto, digamos, a la muestra que se selecciona para hacer los estudios, eh, depende de los criterios y viendo, digamos, la naturaleza de donde yo lo voy a hacer, pues la muestra se va a quedar muy reducida. Muy reducida me refiero a Sí, la como al cantidad de 10%. personas. ¿Mm? No hay ningún problema en eso, es que tampoco te Siempre y podemos... cuando se justifique, me imagino. Sí, claro, si se justifica, es que era, por eso el ejemplo que yo estaba mencionando era el tuyo, si lo entendiste. Porque el suyo, dígame, si el 90% de las personas son, y no estoy menospreciando la profesión de ellos, ¿verdad? Porque no es el tema, son albañiles, son los constructores. Ellos nunca ven un documento de gestión de proyectos, ellos nada más esperan las instrucciones de un ingeniero para hacer, y ellos saben lo que tienen que hacer en el campo, pero ellos no son los que documentan, sino que simplemente lo que le dicen es un reporte, a veces verbal al director de proyecto, cómo van, pero el director es al que le toca toda la responsabilidad y usted le llega a hacer, por ejemplo, una búsqueda de campo con respecto a técnicas de gestión, ¿qué es la cara que te van a hacer? Sí, sí, en chino. Exactamente. Entonces, vas a ir a buscar estos grupos allá a, no sé, a Limón, vas a irlos a buscar a Punta Arenas, vas a irlos a buscar a San Ramón, porque tras de feria están distribuidos o tienen proyectos distribuidos, el desgaste tuyo en uso de recursos, tiempo, que en este caso es lo más valioso, para ir a saber que voy a aplicar algo donde no voy a obtener información versus el tiempo que puedes aprovechar con el grupo más pequeño, que ese sí te puede brindar la información que requieres, entonces ese es el criterio tuyo y es un criterio completamente justificado. Listo, listo. Sí, es que a ¿Ya? mí, digamos, con ese criterio sí se reduce demasiado, ¿verdad? Sí, puede ser Claro, que quedes con 5 o 6 personas, ya está bien. correcto. Se Ujú. trabaja con las 5 o 6 personas, pero es que es el grupo que realmente te va a brindar información. Ahora, si usted dentro de ese grupo después detecta que hay algún otro grupo como clientes, por ejemplo, que esto yo se lo entrego al área, no sé, mi área de operación se lo entrega al área, no sé, de saneamiento, por ejemplo. Bueno, si en esa área de saneamiento hay un cliente que sabe de gestión, yo le puedo entonces pedir a ellos como la visión del cliente externo si es que hubiera alguien que usted identifica. Ahí podría ampliar un poco más el grupo, digamos, de muestra, pero con otro perfil poblacional para otro tipo de información. Que eso en algunos proyectos se ha hecho, que a veces hay un contacto, por ejemplo, hace poco que estábamos trabajando con un señor en un proyecto de construcción, en una empresa de construcción, es muy pequeño, pero él tenía un contacto con los clientes, entonces él quiso introducir a sus clientes como parte de, para tener como la visión del voice of customer, ¿verdad? La voz del cliente en función de los proyectos. Eso él lo quiso incorporar para no quedarse con solo la visión interna, porque los proyectos de él dependen mucho del cliente al que se lo vende, porque son proyectos meramente comerciales, ¿verdad? De venta, entonces él lo quiso incluir. Caso tuyo que no es lo mismo, ¿verdad? Pero, ya, si por ejemplo yo tengo proyectos que son de entrega a otras áreas y yo puedo incluir a las otras áreas como clientes para tener esa visión del voice of customer, entonces podría ser que ahí amplío. Por eso es importante que ustedes definan muy bien digamos, los diferentes grupos de interesados, ya con conceptos de gestión de proyectos, verlos como sujetos de información, entonces yo comienzo a definir grupos poblacionales. Este es el grupo de clientes receptores de mis proyectos. Bueno, ¿qué información puedo obtener? ¿Me es valioso? ¿Cuánto esfuerzo requiero? Taca, taca. Si veo que todo eso me suma,
Perfecto, ya tengo un grupo poblacional. El grupo, directores del proyecto, ¿qué información me van a dar? ¿Conocen de proyectos? ¿Cómo los tengo que interrogar? Informaciones de valor, si todo suma, grupo poblacional. Si algún grupo de los que identifico no me suma valor, simple y sencillamente no lo tomo en cuenta. Eso sí, explico dentro de la sección el criterio ese por el cual lo estamos eliminando, por decirlo así, o desapareciendo del proyecto. ¿Estamos? Sí, me queda claro, gracias. Perfecto. Ok, si no hay más dudas con la parte de sujetos, paso a la parte de fuentes. La parte de fuentes todavía es más sencilla. Cuando ustedes ya aplicaron toda aquella técnica, la parte de fuentes dentro del marco metodológico lo que establece la estructuración o clasificación de esas fuentes que ustedes están usando en primario y secundario. La idea de esta sección es poder establecer una sinopsis o síntesis pequeña, igual como de una página es este realmente, donde uno establece los criterios por los cuales una fuente fue clasificada como primaria y otra como secundaria, y establecer un pequeño listado ejemplificante, no todas las fuentes, sino un listado ejemplificante, donde yo pueda terminar ejemplos de los tipos de fuentes, que fue como lo que preguntó Blanca: artículos, tesis, libros, eh, ponencias de congreso, eh, no sé, póster, documentación de empresas, X, Y, Z que yo haya usado, y poderles agregar la clasificación de si son primarias o secundarias. La clasificación del criterio primario o secundario, eso sí recae también en una definición que ustedes van a hacer. ¿Por qué? La literatura establece dos caminos de definir una fuente primaria o secundaria. El primer camino es por la relevancia de la información que la fuente contiene en función de mi proyecto. O sea, cuando yo, por ejemplo, digo que mi proyecto al final del análisis está basado en el PMI, entonces la fuente del PMI sí o sí es fuente primaria. ¿Por qué? Porque la relación es directa. Y si yo digo que mi solución se basa en el PMI y el PMI digo que el PEMBU, perdón, digo que es fuente secundaria, entonces ya no sé, está perdido el asunto. Entonces, por relevancia con respecto a su aplicación en el proyecto es un criterio. El otro criterio por el cual se define si una fuente es primaria o secundaria es por su origen de los datos. O sea, si es una investigación de primera mano, como normalmente pasa con los artículos y tesis, se considera una fuente primaria. ¿Por qué? Porque los datos obtenidos de esos artículos son propiamente por el investigador. Ahora, si un artículo es de revisión, que hay artículos de revisión, entonces, y los artículos de revisión sí son secundarios porque en realidad lo que hace el artículo de revisión es valorar artículos o fuentes o información de otros artículos y volverlos y como a recapitular. Entonces, eso lo que se llama serían las fuentes secundarias. Os digo, fuentes primarias desde esa otra perspectiva. Si son fuentes de primera mano, son primarias. Si son fuentes o la información surge de otras fuentes y se recopilan en este documento, entonces ahí es una fuente secundaria. Esos dos criterios son los que ustedes toman como base para poder determinar qué es primario o secundario en su documento. Entonces, ¿qué es lo que se ocupa en esta sección? Bueno, que ustedes, como ya han venido trabajando y tienen cosas del marco teórico, tienen un listado de fuentes, lo que interesa es que definan ese criterio de primario y secundario, cómo lo van a clasificar para su proyecto. Y en segunda instancia, que presenten un listado ejemplificante de esas fuentes primarias y secundarias, también clasificadas en función del tipo de fuente. Artículo, ponencia, revista, tesis, libro, los que utilicen. Y recuérdense que fuente de información siempre va a ser únicamente un elemento bibliográfico, o sea, documental por aquello, no las personas. Las personas son para eso, están en la parte de sujetos. Aquí es meramente elementos documentales. Entonces, eso es lo que tienen que trabajar en esta sección. Por eso les digo que no pase de una página. Pero como ustedes ya han hecho el trabajo de la técnica, por ejemplo, cómo han buscado información, ya pueden ir construyendo este listado. Cosa importante que yo no he mencionado, pero sí que les quede claro. Marco teórico, esta sección y las secciones que vamos a ver y digamos que hasta cierto punto algunos elementos de la propuesta durante la realización del proyecto por su enfoque aplicado puede variar.
O sea, el marco teórico que ustedes entregan en el seminario uno no significa que está escrito en piedra. Puede ser que alguien se quite, puede ser que algo se agregue. Al final, cuando el trabajo se termina, el marco teórico hay que ajustarlo. La parte de sujetos y fuente, lo mismo. Igual pasa con las categorías. Ahorita están trabajando una versión inicial de categorías, pero no significa que sea escrita con piedra. Durante el desarrollo del proyecto, si hay que eliminar o meter alguna categoría o subcategoría, se puede eliminar o colocar o agregar. Pasa lo mismo con las fuentes y los sujetos. Si algún sujeto en este momento, cuando ustedes los definan, ya más o menos lo ubicaron, pero durante el desarrollo del proyecto aparece algún nuevo grupo poblacional y otros sujetos, entonces después se agrega. Igual pasa con las fuentes. Ahorita tienen una base, pero si durante el proceso alguna no se usa, se elimina. Si en el proceso se tiene que agregar otra, se agrega. Lo importante es que tengan la idea de la sección. ¿Y a qué me refiero? Cuando ustedes terminen todo el documento, tienen que devolverse a las secciones anteriores de los demás capítulos anteriores para que lo terminen de alinear. Me ha pasado con estudiantes que entregan, que eso es un error de revisión a veces de parte de uno como tutor o a veces de quien haya sido el tutor, no decirle al estudiante, vuelva a acomodar el documento. ¿Por qué? Capítulo 2 tienen marcos de referencia, entonces tienen Penbook, tienen Scrum, tienen Kanban, tienen un montón ahí. La solución finalmente arrojó a partir del análisis un solo marco. Entonces, ¿para qué en el marco teórico van a dejar información de otros marcos que no se ocupan? Ahí es donde el marco teórico en el seminario uno lo tienen que trabajar inteligentemente para no desgastarse. ¿Por qué? Porque si bien hay que presentar un desarrollo en los entregables del otro curso, también tienen que ser inteligentes, no desgastarse con ciertas secciones, sí incluir información básica, pero no desgastarse porque al final del documento hay que volver a ajustar para saber si algo se quita, se agrega o se aumenta. En estas secciones igual, comienza uno a trabajar con lo que inicialmente considera que son sus sujetos fuentes y después se puede mejorar. Técnicas, por ejemplo, la otro miércoles les voy a comenzar a explicar técnicas básicas de investigación, pero habrán otras herramientas que ustedes irán incorporando en el proceso. Bueno, esas se incorporan después cuando finalice el proyecto, se van incorporando cuando se van utilizando. Lo importante es comprender cómo la sección se debe redactar y cómo se debe estructurar de tal manera que les permita a ustedes, cómo se estructuraría y demás, de tal manera que ustedes después puedan ajustar. Ven, o sea, siempre guardar y entender el espíritu de cada sección del documento para que después lo puedan desarrollar. La parte de fuentes digo, las fuentes de información corresponde a la sección 3.3 de la parte del capítulo. 3 de marco metodológico. En este curso no tienen que entregar nada de esa parte, sino que esta explicación es únicamente para el entregable. Pueden utilizar también algunos, digamos, cuadros resumen para poder hacer ese listado de fuentes iniciales, ¿verdad? Ya después ustedes lo ajustarán con realmente cuáles son las que corresponden o no corresponden. Entonces, recomendaciones finales, no hay que usar las tres tipos, solo hay que usar primaria y secundaria. Este documento no está escrito en piedra, lo que les digo, pueden quitar o poner fuentes dependiendo de cómo vayan desarrollando. Dudas, consultas de la parte de fuentes, porque la parte de sujetos es como más amplia, la de fuentes es mucho más sencilla. Dudas, consultas, y como ya les expliqué también cómo se identifican las fuentes, cómo se buscan, entonces, por ahí. Entonces, dudas, consultas de esta parte de fuentes de información. Bueno, si no hay dudas, consultas, paro.